palabra del Señor dice: muchos son los caminos del hombre y hay caminos que son de bien, pero sus caminos se han desviado. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, guarda el pensamiento, porque del pensamiento mana la vida. Reconozcamos nuestro estado delante de Dios. Reconozcamos cómo hemos permanecido, cuáles son nuestras luchas, cuál es nuestra situación actual delante de Dios. Y esto es lo que dice el Señor: Él no menosprecia un corazón que se arrepiente y un corazón que se humilla. Y humillarse es reconocer la situación que estoy viviendo. Reconocer es doblegarme y entender que lejos de Él nada puedo hacer y que sus fuerzas son las que nos dan el aliento para seguir adelante y avanzar. Leyendo Mateo 11, el título que tengo en mi Biblia es: Jesús sale a enseñar y a predicar. Luego habla acerca de los discípulos de Juan, pero aquí en Mateo 11, en el verso 20, nos vamos a centrar y a enfocar. Hace 8 días estábamos hablando de que teníamos que prepararnos, y eso es una necesidad, prepararnos. Estábamos hablando de que Josué le había dicho al pueblo: tienen que prepararse, y ese llamado a prepararse era un llamado a ser conscientes y ser sensibles de la situación que estaban viviendo. Y sabe, hay cosas que nos dopan, hay cosas que nos ponen en un estado algunas expresiones hablan un estado pasivo, de que nos va bien si estoy bien o me va bien si estoy mal, porque nos acostumbramos a vivir en unos estados, nos acostumbramos a vivir de una manera. Es como hay personas que se acostumbran a vivir en unas circunstancias porque piensan que eso es lo que les tocó vivir, porque piensan que eso fue lo que el Señor puso para ellos. Pero la palabra del Señor dice que de Él vienen pensamientos de bien y no de mal. O sea, el Señor quiere que todos estemos bien. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay situaciones que nos pasman, hay situaciones que nos ponen en unos estados donde entramos en un letargo, donde entramos en una pasividad y nos acostumbramos a vivir de la misma manera. Nos acostumbramos a vivir de la misma circunstancia. Pero aquí el llamado que el Señor le está haciendo a Josué es decir: ustedes tienen que pasar al otro lado del río. Y si ustedes pasan al otro lado del río, allí vamos a tener una tierra prometida, algo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Pero el pueblo ya se había acostumbrado a vivir de una manera. Y ahí es donde el Señor le dice a Josué: dígale a las personas que se preparen, porque van a pasar al otro lugar. Y una manera de prepararse, una manera de salir de la condición en la cual nos han enseñado a vivir, las circunstancias que nos han enseñado a vivir, una manera de prepararnos es venir al Señor. Una manera de prepararnos es cuando el Señor dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo les haré descansar. Muchas de las circunstancias y del letargo en el que nos encontramos, no solamente nosotros, sino toda la humanidad, es que estamos en una pasividad frente a la búsqueda de Dios. La palabra del Señor habla: si me buscaras como buscas al dinero, me encontrarías. Si buscamos a Dios con el ímpetu, con la gana, con la prioridad de buscar el dinero, encontraríamos a Dios. Y dice la palabra del Señor que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros encontráramos a Dios, si nosotros saliera de nuestro corazón el ímpetu de buscar a Dios, lo encontraríamos. Y no solamente lo encontraríamos, sino que habitaríamos. Una cosa es encontrarle y otra cosa es habitar.
y ahí habitaríamos en la presencia del Señor, y ahí nuestra vida sería transformada. El pueblo se había acostumbrado a vivir de una sola manera, de vivir en los problemas, en la necesidad, en la angustia. Pero el Señor dice: mis planes para ti son planes de bien, son planes de abundancia. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros. Los planes que Dios tiene para usted y para mí son planes de bienestar. El Señor desea que usted viva bien. El Señor desea que usted tenga paz. Y habíamos aprendido que la paz no es ausencia de problemas. La paz es dominio propio en medio de la circunstancia. Podemos tener paz en medio de la tormenta. El Señor no nos prometió ausencia de problemas, pero el Señor sí nos prometió que nos daría paz en medio del problema, nos daría paz en medio de la circunstancia, nos daría paz en medio de la necesidad. Pero el pueblo se había acostumbrado a vivir circunstancias que el Señor no les había mandado. Piense por un instante, ¿qué es lo que el Señor desea para usted? Son planes de bien, son planes de bienestar. Yo tengo un plan, dice el Señor, para usted. Tengo un plan que le va a beneficiar, que le va a traer una trascendencia en su vida y en su familia. Son planes de bienestar, dice el Señor. Pero el pueblo de Israel se había acostumbrado a vivir de una manera, y el Señor les dice: tienen que pasar al otro lado. Pero para pasar al otro lado tienen que prepararse. Y el primer paso para prepararnos, para pasar al otro lado, es venir al Señor. La Biblia dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y estamos en unas situaciones difíciles, estamos viviendo circunstancias difíciles en la sociedad, hasta llegar al punto que ya nos acostumbramos a vivir de esa misma manera. Hay regiones donde se acostumbran a vivir de una manera, pero hay también, así como esas regiones acostumbran a vivir a las personas de una manera, también hay circunstancias que nos enseñan y nos vuelven una costumbre para vivir de una manera distinta. Hay personas que piensan que me tocó vivir esto, el destino ya estaba trazado, los satélites, los planetas se alinearon y hicieron una aureola, hablan de una aureola, y ya, a usted le tocó vivir eso. Asúmalo. El Señor no dice esa manera. Lo que dice el Señor es que los planes que yo tengo para ti son planes de bienestar, son planes de bien, son planes de prosperidad, pero no una prosperidad económica, porque la verdadera prosperidad es cuando usted es próspero en el conocimiento de Dios, que es distinto. El dinero nunca va a ser un objetivo. El dinero siempre va a ser el resultado de la prosperidad del conocimiento de Dios. Y ahí es donde el Señor dice aquí en Mateo 11:20, dice: entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de milagros. Esta semana hemos estado hablando de esto. El martes, el miércoles, el jueves, en las mañanas, hemos hablado al respecto. El primer paso para prepararnos es venir al Señor, porque la Biblia dice: lejos, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todos sabemos este pasaje, ¿cierto? Yo soy la vid y ¿ustedes son qué? Los pámpanos, o sea, las ramas. Soy la vid y ustedes son las ramas, dice el Señor. Y una rama que no esté pegada al tallo, ¿cómo va a dar fruto? Coja una rama y seguetiela ahí cerca al tallo, seguetiela. ¿La rama se seca inmediatamente? No, la rama sigue frondosa, la rama sigue verde como si nada estuviera pasando. Ese día pasó bien, al otro día pasó bien, al tercer día comienza a retroceder. Eso es como si una persona segueteara la rama del tallo y esperara que diera fruto. La Biblia dice: yo soy el tallo
y ustedes son las ramas. Lejos de mí no vas a poder dar fruto. No puedes hacer nada. Lejos de mí nada puedes hacer. Y nosotros estamos tan cerca del Señor, pero hay circunstancias que nos han cegueteado. Hay circunstancias que nos han separado del tallo. Hay situaciones que nos han alejado y ya no circula esa savia del Señor. Y esa savia del Señor es la oración. Si usted está ferviente en la oración, si usted está en punta en la intercesión, si usted está en punta en la lectura y en el estudio de la palabra, usted no está cegueteado. Usted está adherido ahí. Usted está ahí pegado a la talla y usted va a dar fruto. Pero si somos de aquellos que se nos dificulta orar, se nos dificulta leer la palabra de Dios, se nos dificulta estudiar la Biblia, se nos dificulta orar, con dificultad venimos a la iglesia y nos rascamos la cabeza, será, venga, pero si con dificultad venimos a la iglesia, debemos tener cuidado, porque podemos estar muy cerca al tallo, pero estamos fracturados y lentamente nos vamos secando sin darnos cuenta. Va a llegar un punto donde la persona se seca espiritualmente y la persona puede venir. La persona, ahí estaban los israelitas escuchando la voz de Dios, mirando cómo unos decían, sí, yo quiero pasar, pero otros decían, no, pero ¿para qué vamos a pasar si aquí están los pastos verdes? ¿Recuerdan hace 8 días la prédica? ¿Y qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Prepárense, pero ¿cómo nos preparamos? Viniendo el Señor. Así dice el Señor. Entonces el Señor comenzó a increpar. Increpar es hostigar, increpar es llamar a un arrepentimiento. Increpar es decirle a alguien corrige. Comenzó a increpar a las ciudades en las que Jesús había hecho la mayoría de los milagros, porque no se habían arrepentido. Estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales, estaba haciendo prodigios. Pero cuando el Señor hace milagros, cuando el Señor hace señales, cuando el Señor hace prodigios, Él está esperando el arrepentimiento en tu vida, en mi vida. Cuando vemos milagros, cuando estamos viendo milagros en nuestras casas, cuando estamos viendo, venga, ¿cómo están nuestras hijas? Están sanas, están bien. Venga, yo hoy miro la alacena, hay comida, eso es un milagro. ¿Sabe qué está esperando Dios? Arrepiéntete. Cuando yo veo un milagro en mi vida, estoy escuchando la voz de Dios que me dice, arrepiéntete. Y aquí dice, comenzó a increpar las ciudades que habían hecho la mayoría de milagros, porque no se habían arrepentido. Y les decía, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque los milagros que se hicieron en ustedes, si estos mismos milagros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubiera arrepentido con cilicio y ceniza. Tiro y Sidón. Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran esa ciudad de Tiro. Estamos hablando de 2750 años antes de Cristo. Una ciudad antigua. Esta ciudad fue tan enorme, tan bendecida, que era
la veían como una ciudad llena de paz. ¿Cómo veían a Tiro? Una ciudad llena de paz. Tanto así que estaban aliados, que de allí, de esa ciudad de Tiro, comenzó a fluir economía para que fueran y construyeran la casa que pretendió construir el rey David. Y no solamente ayudaron a David, los de Tiro, no solamente lo ayudaron a enviar plata para que se construyera el templo, sino que después, cuando entró Salomón, ¿sabe qué dijo Tiro y Sidón? También mandémosle plata, porque sabían que era bendición. Pero comenzaron a llegar unos problemas a Tiro y a Sidón. Comenzaron, aunque era llamada ciudad de paz, escúchenme muy bien, aunque era llamada ciudad de paz, comenzaron a llegarles problemas, dificultades, comenzaron a traer como indicios de que la iban a invadir, porque le llamaban los príncipes, porque eran personas que hacían cosas muy hermosas en metal y en vidrio, y tenían una posición muy, muy hermosa, y le llamaban los príncipes. Hasta llegar al punto de que dijeron las otras civilizaciones: vamos a invadirles. Y cuando ellos vieron que se trataron de invadir, se movieron para un lugar, porque comenzaron a sentir que iban a ser invadidos y protegidos. Y esas guerras que comenzaron a asediarlas y a rodearlas, tanto que sin darse cuenta se desligaron de Israel y luego comenzaron a ser enemigos de Israel. Entonces, sin darse cuenta, les ceguetearon hasta llegar al punto de que ellos fueron y cogieron a israelitas y los cogieron por esclavos y los vendían. Después de estar tan pegados, resultaron cegueteados y no se dieron cuenta. Y ahí es donde nosotros debemos entender por qué aquí dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hubieran hecho en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón. Eso lo está diciendo Jesús. Y los libros históricos dicen que Tiro y Sidón estaban bien 2750 años antes de Cristo. Y aquí Jesús está diciendo: si esos milagros que yo hice en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, que son como enemigos, hacía rato ellos se hubieran convertido otra vez. Por eso digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Un primer paso para prepararnos es venir al Señor, porque luego más adelante, cuando nosotros comenzamos a ver, dice la palabra del Señor, el Señor sigue invitándolos, y luego les dice el Señor: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor hizo milagros, el Señor hizo señales, el Señor hizo muchos milagros en estas dos ciudades, en Corazín y en Betsaida, pero no se arrepintieron. Ellos pensaron que era obligación de Dios hacerles milagros. Ellos creyeron que era obligación del Señor hacer cosas para ellos. No se arrepintieron hasta llegar al punto que Jesús dice: ya no voy a contrarrestar más. Vengan a mí los que quieran. Pero el Señor hizo los milagros allí en esas ciudades para que la gente se arrepintiera, pero la gente siguió. Aunque veía milagros, aunque veía respuestas de Dios, la gente siguió con la misma actitud. Y sabe que hoy en día el Señor ha tomado la misma posición. Hice milagros, dice el Señor, pero no se quieren arrepentir. Entonces vengan a mí los que quieran. El deseo del Señor era que Corazín y Betsaida se arrepintieran, se convirtieran. El Señor deseaba que todos estuvieran ahí.
Y por eso el Señor dice, si esto yo lo hubiera hecho allá en esas ciudades Tiro y Sidón, si yo lo hubiera hecho esto allá, esa gente ya se había arrepentido. Pero lo hice contigo. Lo hice contigo para que te arrepientas. Pero aún así tampoco te arrepientes. ¿Estás viendo mi gloria y no te arrepientes? ¿Estás viendo mis milagros y no te convenzo? ¿Estás viendo mis milagros y no quieres arrepentirte? Y dice el Señor, lo quiero decir textualmente, nos vemos en el juicio. ¿No quieres arrepentirte? Nos vemos en el juicio. Pero será más tolerable para Tiro y Sidón que para ti, que te llene de milagros, te llene de respuestas. ¿No quieres arrepentirte? Nos vemos en el juicio. ¿No son suficientes los milagros para que te arrepientas? Entonces vengan a mí los que quieran, los que estén cansados, los que estén cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuántas veces habías escuchado esta frase? Esta sola frase, ¿cuántas veces la hemos escuchado? Pero es algo contundente. ¿Sabe por qué es contundente? Porque el Señor ya le había dicho a los que iba y les hacía milagros, los seducía, los cogía, los chocholeaba, los llevaba para allí, los traía para allá. Ya llega un punto donde el Señor vio que la gente seguía de la misma manera y el Señor dijo, nos vemos en el juicio. Y cuando ya se iba a retirar dijo, pero los que estén acá, que quieran arrepentirse y quieran descansar, vengan a mí y yo los haré descansar. Y hoy el Señor está haciendo un llamado a los que quieran, no a los que han visto milagros, porque ya estamos aquí. Los que ven milagros no se arrepintieron, pero aquellos que están viendo milagros y quieran arrepentirse, vengan a mí, dice el Señor. Y hoy el Señor te trajo hasta este lugar, porque si estás en este lugar es porque has visto milagros de Dios. Tú has visto respuestas de Dios. Yo creo que nadie aquí está coaccionado. Nadie aquí lo cogieron de la oreja para traerlo hasta este lugar. Los que están acá han visto milagros, pero el Señor dijo, y el Señor dice, ¿quieres seguir viviendo de la misma manera? Nos vemos en el juicio. Y le está hablando no a personas que no se les había manifestado, se les había manifestado con milagros, señales y prodigios. Pero si quieres seguir viviendo de la misma manera, vive de la misma manera, pero nos vemos en el juicio. ¿Quieres seguir viviendo de la misma manera aunque has visto milagros? La palabra del Señor dice, venid a mí, todos. ¿Se está refiriendo a pocos? Todos. Los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. La manera de prepararnos es venir al Señor. La manera de prepararnos no es buscando milagros, es buscando el reposo que Jesús te está ofreciendo en esta mañana. Él vino y nació. Él vino y nació. Él vino y nació, pero ahora que nació y fue crucificado porque se entregó por amor, ahora me corresponde a mí y a ti arrepentirnos de venir a Él con una actitud totalmente distinta. Quiero invitarle para que hagamos una oración.
La palabra del Señor dice que Jesús, en ese mismo tiempo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a los niños. Jesús dijo: sí, Padre, porque esto fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo le fuera revelado. Vengan a mí todos, vengan a mí todos los que estén cansados, vengan a mí todos los que estén cargados, y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestra alma. Señor, hoy te pedimos en esta mañana, Señor, venimos a ti, Señor. Si el Señor te ha hablado y si el Señor ha tocado tu corazón y has visto milagros, pero tú eres consciente de que estás viviendo de una manera como si Dios no existiera, hoy tú puedes venir a Dios. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está anunciando. Hoy el Señor está viniendo a ti. Hoy el Señor está viniendo a tu corazón y te está diciendo: si deseas descansar, si quieres mi descanso, venid a mí. Padre, hoy venimos a ti con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, y te damos gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, por tocar nuestra vida. Gracias, Señor, por llamarnos al arrepentimiento. Jesús, el Hijo de Dios, se entregó a la cruz por amor al Padre y por amor a ti y a mí. Hoy podemos venir a Él y entrar en su reposo y en su descanso. Padre, te damos gracias. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos con tu presencia y límpianos con tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace mucho tiempo, en una aldea llamada Nazaret, vivía una joven llamada María. Un día, Dios le envió un ángel con un mensaje muy especial. El ángel dijo: darás a luz un hijo. Ella respondió: ¿Un hijo? Pero si ni siquiera estoy casada. María no estaba casada aún, pero estaba comprometida con un hombre llamado José. Después, el ángel dijo algo realmente asombroso. El bebé será una bendición para todo el mundo. Será el Hijo de Dios. María era valiente, confiaba en Dios y respondió: Soy la sierva del Señor. Que sea tal cual lo has dicho. Y el ángel agregó: El niño se llamará Jesús. Y bien, cuando llegó el momento en que naciera el niño, José y María viajaron a un lugar llamado Belén. ¿Y qué creen? ¿En qué viajaron? ¡Sí! ¡En un burro!
Y al llegar a Belén, necesitaba urgente un lugar donde María pudiera dar a luz. Y ¡oh, sorpresa! Todas las posadas estaban repletas. Y como todo estaba ocupado, María y José buscaron un lugar que fuera calientico, donde pudieran tener a su bebé. ¿Saben qué lugar encontró? Un establo, el único lugar disponible. La bendición prometida para todo el mundo por fin había llegado. Y el reino de Dios los celebró de la manera más asombrosa. Se presentaron un montón de ángeles que cantaron y celebraron el nacimiento del nuevo rey. Y cerca de ese lugar habían unos pastores. Al ver los ángeles adorar y anunciar el nacimiento de Jesús, nuestro rey, y dijeron: ¡Miren! Los ángeles aparecieron en medio del campo, en las afueras de la ciudad. Y los ángeles cantaban: Dios quiso mostrar que su amor es para todos. Y el ángel les dijo: Vaya, reconocerán al Mesías por lo siguiente. Hallarán a un bebé bien envuelto en una manta, acostado en un pesebre. Vayan a verlo. Y los pastores gritaron: ¡Viva! ¿Y saben algo? No solo a ellos fue anunciado. Tiempo después, unos sabios del oriente siguieron una estrella resplandeciente en el cielo hasta Jerusalén. Estaban emocionadísimos. Y al llegar a Jerusalén, preguntaron estos sabios del oriente: ¿Dónde se encuentra el rey recién nacido? Vimos su estrella en el cielo. Queremos ir a adorarlo y a entregarle regalos. Cuando la gente escuchó que había nacido un nuevo rey, se emocionaron en gran manera. Y la noticia llegó a oídos de Herodes y convocó a sus consejeros. ¿Consejeros? Necesito averiguar a dónde se supone que nacerá ese niño rey. Y ellos dijeron: En Belén. Entonces Herodes dijo a estos sabios del oriente: ¡Ajá! Tan pronto encuentren al niño, avísenme, que yo también quiero ir a adorarlo. Los sabios continuaron su camino, siguiendo la estrella. Poco después, la estrella se detuvo justo donde estaba Jesús. Y estos sabios del oriente dijeron: Vimos su estrella en el cielo. Traemos presentes dignos de un rey. Oro, incienso, mirra. Y se postraron los tres ante él para adorarlo. Entonces Dios advirtió a los sabios que no regresaran a ver a Herodes. La verdad es que en realidad no quería adorar a Jesús. Solo sentía celos del niño rey. Al anochecer, un ángel se le apareció en sueños a José y le dijo: Toma al bebé y a su madre y huyan los tres a Egipto. Quédense allí hasta que les avise, porque Herodes anda detrás del niño. José fue obediente a su voz y quedó a salvo
con María y Jesús. Y aquí no termina la historia, sino que continúa en tu corazón. Y en un lugar de Belén, al frente de Faro de Belén, está la iglesia Gran Comisión Barak. Una noche que cambió la historia. Hubo una vez una noche distinta a todas las demás. Una noche donde el mundo parecía estar en silencio, como si la tierra contuviera la respiración. Había oscuridad, espera, preguntas. Pero Dios no dejó al mundo a oscuras. Por favor, iglesia, prendan sus linternas del celular. Cada luz representa un corazón que recibe la luz de Cristo.
esa noche iluminada por una nueva esperanza, un niño fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No hubo aplausos, pero el cielo entero celebró. Los ángeles descendieron y anunciaron a los pastores: hoy les ha nacido un Salvador. Los pastores dejaron todo y corrieron, porque cuando Dios llama, el corazón responde. Entre ellos había alguien pequeño, sin riquezas, sin palabras elocuentes, solo un tambor y un corazón dispuesto. Nació Jesús, iglesia, nació Jesús, nació Jesús, nació el Salvador, vamos, nació el Salvador, nació el Salvador, nació el el niño Dios. Me sonrió.
Y allí, en lo pequeño, en lo sencillo, nació la esperanza del mundo. No solo fue un nacimiento, fue una promesa cumplida. Dios con nosotros, el Salvador prometido había llegado. Ese niño creció, caminó entre la gente, sanó, perdonó, amó. Su vida nos enseñó que siempre hay razones para confiar, aunque en medio del dolor. Por favor, familia, los invito a poner su mano en el corazón y pensar y agradecer por todo lo que hizo Dios este año por ustedes.
decidió hacerse pequeño. La creación lo anuncia, los cielos cuentan su gloria y hoy nosotros nos unimos a esa alabanza. Tú eres grande, Señor. Y grandes son las cosas y las maravillas que tú has hecho en nuestros corazones cuando te abrimos las puertas de nuestro corazón
Tú eres grande, Señor, y para siempre ha sido tu misericordia. Tú eres grande, Señor, y nada hay como tú, Señor. Gracias por morir en la cruz. Gracias, Padre, por enviar a Jesús para que un día diera paz y vida en abundancia, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y te damos gracias, Señor, por encontrarnos a nosotros. Gracias por elegirnos a nosotros. Gracias por traer bendiciones a nuestras familias y a nuestros hogares. Como iglesia te damos gracias y bendecimos la iglesia cristiana a nivel mundial. Bendecimos la iglesia cristiana a nivel mundial. Que la gloria tuya, Padre eterno, resplandezca cada día en nuestros corazones como señal de misericordia. Por eso te alabamos con nuestras palmas en el nombre de Jesús. Y al final, el mensaje de esa noche sigue siendo el mismo. Dios no vino con condena, vino con amor. Un amor que abraza, restaura y permanece para siempre. Acompañan la mula, el buey, los reyes, todos junticos, para entregarle el corazón, su ilusión. Llega diciembre, alegre estoy, nace Dios. Acompañan la mula, el buey, los reyes, todos junticos, para entregarle el corazón, su ilusión. Llega diciembre, alegre estoy, nace Dios. Llega diciembre, alegre estoy, nace Bueno, familia, de las cosas lindas que hay en esta época es que uno está muy contento, ¿cierto? Y está en familia.